La ciencia al plato. Aquí estamos una vez más con el químico de cabecera de A Ciencia Cierta, Luis Alberto Panisolo. ¿Cómo anda? Muy bien, aquí con Patricia Vicente, mi guía en la radio. Pani, vamos a seguir hablando de té. Ya tenemos acá la tetera, las masitas, todo pronto. Y bueno, ¿qué nos tocaba hoy? Bueno, continuar con el té, y los bebedores de té saben que el té, además de ser amargo, por eso muchos los edulcoramos, también es astringente. Astringente. Entonces, vamos a ver, la sensación de astringencia a veces se confunde un poco con la de amargor. Pero la astringencia es la sensación esa que nos dejan muchas sustancias cuando nos dejan la boca seca. Ah, claro. Eso es la astringencia. Que por ejemplo también lo podemos ver en algunos vinos, como el vino Tanat, también es muy astringente. ¿No? Porque además no es que sea amargo el vino Tanat, pero sí nos deja como una sensación como que sobre todo lo sentimos en la mucosa, claro, de la cavidad bucal. ¿Y qué es eso? Entonces la astringencia no es un sabor, pero sí es una sensación, porque lo estamos sintiendo. Pero no es un sabor porque no actúa sobre receptores del sabor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Son sustancias que interactúan con proteínas que están en la mucosa bucal. Ajá. Y se combinan con la proteína y se agregan, se precipitan. Entonces la función de la mucosa muchas veces es lubricar, porque están secretando, y eso hace que cuando yo me paso la lengua por que lo que estoy haciendo ahora, Pani se está pasando la lengua por la mucosa interior, claro, por la mucosa interior, no lo siento áspero, ¿verdad? Claro. Porque eso lubrica. Pero las sustancias astringentes, al precipitar esas proteínas que están en la saliva y en la mucosa, hace que receptores, pero que son mecánicos, ahora ya sientan aspereza. Entonces también la astringencia es esa sensación de aspereza que siento en la boca al consumir algunas algún tipo de bebida. De bebidas, o también cuando comemos frutas verdes. No es que sea amargo, es que uno dice ya siente la boca seca, siente como la boca áspera. Claro. Y es eso. Y los polifenoles, de vuelta, los polifenoles son sustancias que interactúan con las proteínas y provocan esta sensación de astringencia. Y en el caso del té, como hay polifenoles, es que tanto el té verde como el té negro van a ser astringentes. Y entonces, en el té verde, ¿qué polifenoles hay? Están de vuelta, ya lo nombramos, las catequinas. Pero hay también otros flavanoles. Ya Pani se quedó tranquilo, dijo otros nombres raros. Y en el té negro hay pocas catequinas, porque las catequinas vimos que en la oxidación se transformaban. Pero se transforman en teaflavinas y tearubiginas, que además de dar el sabor amargo, también como hacen las catequinas, también son astringentes. Entonces a veces también ahí uno puede confundir, porque la misma sustancia provoca amargor y provoca también astringencia. Claro. Pero bueno, son dos efectos, o sea, porque los mecanismos son diferentes y los polifenoles tanto actúan sobre los receptores del sabor amargo y también actúan sobre las proteínas que están sobre la mucosa, sobre el epitelio de la cavidad bucal y provocan esa sensación de aspereza. Claro, tienen dos propiedades diferentes. Claro, pero las teaflavinas y las tearubiginas aparecen, no están en el té verde, no están en las hojas originales del té, y es en el proceso de elaboración de las hebras de té negro. Y entonces, ahora sí vamos al color. Miren que lo interesante, podemos ver esto, el té verde. En realidad, la infusión de té verde no siempre es de un color verde, ni la infusión del té negro es de color negro, sino que más bien de un color anaranjado rojizo. Entonces lo de té verde es por el color de las hebras. Claro, que es más eso venía desde el origen. Que es más verdoso, claro, o sea, de lo que uso para hacer la infusión. Claro. Y el té negro, sí, las hebras son de color negro, pero no necesariamente después el té. No lo que hay en la taza. Claro, listo. Entonces, veamos, ahí sí ya va a haber, pero sí hay también un poco de diferencia, porque el té verde, la infusión de té verde y la infusión de té negro no se parecen, no tienen exactamente la misma coloración. Entonces, el té verde puede llegar a tener cierta coloración verde o ciertas tonalidades verdes, y eso se debe a la clorofila.
Claro, que está presente en las hojas. Que está presente en las hojas. Pero, a su vez, hay como dos clorofilas. Hay una que da un verde más oscuro y otra un verde amarillento. Entonces, algunos té verdes también tienen como tonalidades amarillas. Y también pueden ser debido a otros componentes, a otros polifenoles, que sí son de color amarillento. Y están originalmente en la hoja del té. Y entonces en el té verde. Es más amarillo. Pero a su vez, la clorofila, durante el marchitamiento, la ruptura y también en el secado, Sí. ahí por acción de dos vías. Una de una enzima, que es la clorofilasa, que va degradando a la clorofila, y otras reacciones químicas se van formando derivados de la clorofila, que en su estructura son parecidas a la clorofila y tienen tonalidades a veces verde más oscura, como un verde oliva o hasta un verde amarronado, lo que puede dar que algunos té tengan esa coloración. Ese color. Claro. Ahora sí hay un té verde japonés, yo no lo he probado, pero sí estuve viendo imágenes, que como la etapa de tensión para evitar que haya oxidación, el tratamiento térmico lo hacen con vapor, de ese modo se conserva más la clorofila original y entonces sí tienen un color verde, verde. Ah, tenemos que conseguir ese té. Sí, ese habría que ver. No, voy a hurgar a ver si hay en el mercado o no. Y en el caso del té negro, es que las catequinas, de vuelta aparecen las catequinas, Sí. ya habíamos visto que se transformaban en teaflavinas y tearubiginas. Y esos polifenoles son los que le dan el color entre amarillo, anaranjado, rojizo al té negro. Ahí va. Y dependiendo de la proporción que haya en un determinado té negro de teaflavinas y de tearubiginas, es que el color va a ser más o menos rojizo. Claro. Y eso va a depender del proceso, de si la oxidación se dejó avanzar más o menos. Y una pregunta que Sí. fuera de libreto. Cuando uno va a hacerse un té y deja mucho rato el sobrecito, queda muy concentrado. Y bueno, porque vamos, muy bien, Vicente. Ahí la extracción, ya lo podemos adelantar como en cualquiera de los otros componentes, Sí. va a depender de dos grandes factores. Uno es el tiempo, o sea que cuanto más tiempo va a haber más posibilidad de que componentes del té, que están en la bolsita del té, vayan pasando el agua. No pasan todos al mismo tiempo. Claro. O sea, hay como un proceso también. Hay que imaginarse que el agua tiene que empapar y llegar hasta las moléculas que estarían en el centro, o sea, y a su vez después tienen que difundir y salir de las hebras. Y claro, para nosotros Eso lleva un tiempo. eso es minúsculo, pero en una dimensión molecular hay distancia. Entonces eso lleva tiempo, minutos. O sea, va a haber una diferencia. Si lo dejo 1 minuto, 2, 5 minutos, voy a notar que se Claro. extraiga más. Claro, sí, también va a depender cómo preparo la infusión. Claro. También va a depender cómo preparo la infusión. Que el color después termine siendo más intenso. Y también que el sabor sea más intenso. Claro, el sabor también. Porque no además es solo coinciden que las sustancias estas que le dan el color también son responsables de parte del sabor. Pero a su vez, como también el té puede ser más o menos oscuro, porque la clorofila que se degradó también va a continuar en el té negro. Ujú. No desaparece. Y como ya son colores más oscuros, también puede hacer que el té, la infusión sea más oscura. Entonces, como ven, sobre todo el color del té negro tiene como varios componentes, pero los principales serían las teaflavinas y las tearubiginas, que le dan ese color anaranjado rojizo. O rojizo. Bien. Muy Y bien. también van a estar los flavanoles amarillentos que también estaban en el té verde. Eso no desaparece, persiste. Pero entonces ahí está sí la gran diferencia entre el color del té. El color del té verde y del té negro. Bien. Y además, a los bebedores de té también les gusta el aroma del té. Y el aroma del té se han encontrado hasta más de 600 compuestos volátiles. 600. Sí. Entonces, Impresionante. claro, el aroma es una integración de todos esos Claro. olores. Y miren, entonces también es curioso porque pueden aparecer aromas, sustancias en particular, que algunas le dan un aroma a madera o a violetas, pero otros a sudor.
¿A o sudor? a pasto, sí, y hay algunas que dan hasta un olor a pop o a rosas, algunos tés tienen más aromas florales, pero claro, no es que yo después cuando percibo la sensación digo, uy, este color a sudor. Entienden que es una componente y después el cerebro tiene que integrar todas esas estímulos que recibe y al final recibe un solo estímulo. Claro, al final es rico. No es que claro, pero no es que cuando nosotros olemos algo, recibamos Sí. 600 señales. No, claro. O por lo menos los humanos no somos capaces de diferenciar esas 600 señales. Integramos todas esas señales y en definitiva esa sensación nos resulta agradable. Aunque después diga, ¿cómo un aroma a sudor nos puede resultar agradable? Y bueno, en cierta cantidad se ve que sí. Y entonces también el proceso de elaboración va haciendo que aparezcan algunos aromas. Sobre todo ese proceso de elaboración los que va a estar generando muchos de los aromas, porque en algunos casos se liberan, aunque la sustancia está presente en las hebras, está unida a azúcares. Entonces eso no es volátil, o sea, es decir, no se puede vaporizar y no puede llegar hasta las terminaciones nerviosas en mi narina. Claro. Tiene que ser volátil, tiene que poder pasar a estado de vapor. Pero durante el proceso de elaboración, sobre todo en el marchitamiento y luego en la etapa de oxidación, actúan otras enzimas que rompen esa molécula, separan el azúcar de la sustancia que sí es volátil y va a dar el origen al aroma, ahí sí se libera y entonces ya lo voy a percibir. Claro. Tanto que puedo oler las hebras del té, lo puedo oler, y después también van a pasar a la infusión y también las puedo oler. Cuando esté en la taza. Sí. Claro. Y entonces, y hay otros aromas que se desarrollan también en la etapa de los tratamientos térmicos, ya sea el secado o cuando se detiene la oxidación. Ujú. Y ahí aparece de vuelta la reacción de Maillard, que ya también la habíamos nombrado en el caso del chocolate. A ver, vamos a recordarla. Y la reacción de Maillard es una reacción que comienza por una unión entre un azúcar y un aminoácido, Ujú. y luego después continúa toda una cascada de reacciones y que empiezan a aparecer colores y aromas y sabores. Entonces habíamos visto la corteza del pan y el aroma del pan es reacción de Maillard, el de las milanesas, el del dulce de leche, el del buena parte del chocolate. Y eso se aplica al té también. Y en el té también se van a estar desarrollando. Color, no, porque la reacción de Maillard no se da de una forma tan intensa como para llegar a formar colores. Pero aromas, sí, porque también en el aroma que se va a estar generando por la reacción de Maillard aparece aroma a pop, Eso es increíble. ¿no? Y también aroma a asado. Ujú. Asado. Ah, pani, pero con... Sí. Por lo menos es que, entiendo porque es así, después cuando lo que empiezan a averiguar, entonces aíslan a ese aroma, lo van separando y entonces cuando lo identifican y por otro lado hay un ramal que lo llevan a un evaluador y se lo hacen oler. Entonces, cuando aparece una señal dice, acá apareció esta sustancia. Y después por otro lado dice, ¿qué oliste? Porque esa sustancia ahora está aislada. Dice, asado. Ese juez, ese Claro. evaluador dice asado. Por ejemplo, en Facultad de Química hay un grupo con el que ahora estoy interactuando que hace eso. Evalúa los aromas que se desprenden de... Claro, identifica en particular cuáles se están formando y a su vez qué contribución hace. Pani, vamos terminando por acá porque Sí, esto ya sí, se nos fue de con las esto manos. el aroma Buenísimo. me entusiasmé y se fue muy largo. Buenísimo todo. Vamos a saber a quién dedicamos. La dedicatoria hoy es para Silvia y Hugo. Y en particular a Silvia porque ella semanalmente va a mi casa a beber té. Ah, precioso. O té con leche, Precioso. pero té. Bueno, muy bien, genial la dedicatoria. Pani, en una semana seguimos. En una semana nos volvemos a reencontrar con otra taza de té.